Hay un animal al que el ser humano ha perseguido durante siglos con trampas, veneno, rifles, helicópteros y leyes enteras diseñadas para su exterminio. Un animal al que cazamos en manada, nosotros, los humanos, coordinados, armados, con toda la tecnología que la historia nos fue dando. Y sin embargo, ahí está, todavía. No como curiosidad de zoológico, no como especie rescatada que apenas respira en un recinto de cristal, sino en los bosques, en las montañas, en las estepas, moviéndose de noche, eligiendo sus rutas, tomando sus propias decisiones, como si nosotros, con todo lo que somos, no hubiéramos sido suficiente. Piénsalo un momento. El ser humano ha eliminado del mapa a criaturas enormes, el mamut, el tigre de dientes de sable, el oso de las cavernas. Ha transformado el paisaje de continentes enteros. Ha construido ciudades donde había selvas y desecado mares donde había vida. Y aún así, el lobo sigue corriendo. ¿Por qué? No es una pregunta romántica. Es una pregunta que cuando empiezas a buscarle respuesta, te va revelando algo que va mucho más allá del animal en sí. Algo sobre cómo funciona la naturaleza cuando un depredador está profundamente entrelazado con su ecosistema. Y algo, también, sobre los límites de lo que el ser humano puede controlar cuando no entiende del todo lo que está intentando destruir. Hay que empezar por el principio. No por la historia de la persecución, eso viene después, sino por entender qué es exactamente un lobo. Porque hay una versión popular de este animal que no se corresponde del todo con la realidad. La versión del cuento. El depredador solitario y feroz, la bestia de las noches de invierno, el monstruo de los bosques oscuros. Esa imagen lleva siglos instalada en la cultura humana y fue, en buena parte, el argumento que usamos para justificar su exterminio. Pero el lobo real es otra cosa. El lobo real es uno de los animales sociales más sofisticados que existen en tierra firme. No solo en el sentido de que vive en grupo, sino en el sentido de que ese grupo tiene una estructura, tiene memoria colectiva, tiene formas de transmitir información que van más allá del instinto puro. Una manada de lobos no es una banda de depredadores que se junta por conveniencia. Es una unidad funcional, con roles diferenciados, con individuos que aprenden de los errores pasados, con territorios que conocen palmo a palmo durante generaciones. Hay lobos que actúan como exploradores, lobos que funcionan como cuidadores de las crías mientras los adultos cazan, lobos que tienen posiciones de liderazgo no por fuerza bruta, sino por algo que los investigadores describen como experiencia y consistencia de comportamiento. No hay un alfa que domina por violencia constante. Esa idea fue producto de estudios realizados en lobos cautivos que se comportaban de forma atípica bajo el estrés del encierro. En la naturaleza, las manadas son estructuras familiares. El macho y la hembra reproductores no son alfas en el sentido agresivo del término, son simplemente los padres. Esta distinción importa, porque cambia completamente cómo entendemos a este animal. Durante décadas, el estudio de los lobos en libertad estuvo limitado por las propias dificultades de observarlos. Son nocturnos en muchas regiones, son desconfiados, aprenden rápido a evitar a los humanos. Su territorio puede cubrir cientos de kilómetros cuadrados. Hasta que llegaron los collares de radioseguimiento y luego los sistemas GPS, los investigadores trabajaban mayormente con rastros, huellas, restos de presas, excrementos. Uno de los estudios más reveladores de las últimas décadas fue el que condujo el biólogo L. David Meck a lo largo de décadas de trabajo en el Parque Nacional Voyageurs y en otras regiones de Norteamérica. Meck es, probablemente, la persona que más tiempo ha pasado observando lobos salvajes de cerca. Y una de las cosas que documentó con precisión fue algo que, en principio, parece menor. Los lobos no solo responden a su entorno, lo anticipan. Anticipan los movimientos de sus presas, anticipan las rutas de escape, anticipan las posiciones de otros miembros de la manada. Coordinar una cacería de alce en nieve profunda, con individuos que se distribuyen en distintos puntos del terreno sin señales audibles para el humano, eso no es instinto simple.
es algo más parecido a lo que los investigadores llaman cognición social avanzada, la capacidad de modelar el comportamiento de otros individuos y actuar en consecuencia. Sinceramente, la primera vez que leí en detalle cómo funciona una cacería coordinada de lobos, me detuve. Porque hay algo en esa precisión silenciosa, en esa coreografía que ocurre sin lenguaje verbal, en la oscuridad, entre animales que no usan herramientas, que te hace repensar qué quiere decir exactamente la palabra inteligente. Pero toda esta sofisticación no explica por sí sola la supervivencia del lobo. Para entender eso, hay que hablar de algo que suena más técnico, pero que es, en el fondo, la historia más fascinante de todas: la relación entre el lobo y el ecosistema que habita. Una relación que los científicos tardaron mucho tiempo en comprender en su totalidad, y cuya incomprensión, en parte, explica por qué tantos intentos de eliminar al lobo no solo fallaron, sino que produjeron consecuencias que nadie había previsto. En ecología existe un concepto que se llama cascada trófica. La idea básica es la siguiente: cuando eliminas a un depredador de la cima de una cadena alimentaria, no solo desaparece ese animal, desaparece también su efecto regulador sobre todo lo que había debajo. Y ese efecto, una vez que desaparece, genera una serie de cambios en cadena que pueden transformar completamente un paisaje. El ejemplo más documentado, y el más perturbador en cierto sentido, ocurrió en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Durante la primera mitad del siglo XX, los lobos fueron eliminados sistemáticamente del parque. El último lobo conocido fue cazado en Yellowstone en 1926. Y lo que siguió durante los 70 años que duró esa ausencia fue, en retrospectiva, un experimento no planeado sobre qué pasa cuando sacas al lobo de un ecosistema que lo necesitaba. Lo que pasó no fue simplemente que los ciervos wapiti, la presa principal del lobo en esa región, se multiplicaron. Eso ya lo sabían los gestores del parque. Lo que no esperaban era lo que ocurrió después. Los wapiti, sin depredadores que los presionaran, cambiaron su comportamiento. Comenzaron a pastar libremente en las riberas de los ríos y en los valles, zonas que antes evitaban porque eran terrenos abiertos donde los lobos podían acorralarlos fácilmente. Al pastar sin restricciones en esas zonas, impidieron la regeneración de árboles como los álamos y los sauces. Sin esos árboles, los castores perdieron material para construir sus presas. Sin las presas de los castores, los cursos de agua cambiaron, los peces se redujeron. Los pájaros que anidaban en la vegetación ribereña desaparecieron. El suelo se erosionó. Todo esto porque ya no había lobos. Cuando en 1995 se reintrodujeron lobos en Yellowstone, en un programa que fue muy polémico y que generó una resistencia enorme de los ganaderos locales, comenzó algo que los científicos llevan décadas estudiando con atención creciente. No solo volvieron los lobos. Con el tiempo, volvió la vegetación ribereña, volvieron los castores, cambiaron los cursos de los ríos. El suelo recuperó estabilidad en zonas que llevaban décadas erosionándose. Los lobos no solo habían regulado la cantidad de ciervos, habían regulado dónde y cómo pastaban esos ciervos. Habían cambiado la geografía del miedo, y con ella la geografía del río. Hay algo en esto que resulta difícil de procesar. No porque sea complicado como concepto, sino porque implica una escala de interdependencia que va mucho más allá de lo que intuitivamente esperaríamos de un animal. El lobo no es solo un depredador. Es una presencia que organiza el comportamiento de otras especies simplemente estando ahí, siendo una amenaza potencial, creando incertidumbre en sus presas. Y durante siglos, el ser humano no vio eso. Vio un animal peligroso, un competidor por el ganado, una amenaza mitológica que la cultura había amplificado hasta convertirla en símbolo del mal salvaje que había que extirpar. El resultado de esa ceguera no fue solo la desaparición del lobo de enormes territorios. Fue la transformación silenciosa e inadvertida de esos mismos territorios. Paisajes que cambiaron de formas que nadie supo explicar durante décadas porque nadie estaba buscando la conexión correcta. Eso empieza a explicar una parte del misterio.
por qué eliminar al lobo resultó ser más complicado de lo que parecía. Pero aún no responde la pregunta principal. ¿Por qué el lobo sobrevivió donde tantas otras especies no lo hicieron? ¿Qué tiene este animal en términos de biología y comportamiento que lo hace tan difícil de erradicar? La respuesta está en algo que los biólogos conocen bien, pero que el gran público raramente escucha: la plasticidad del lobo, su capacidad de adaptarse, de cambiar no solo de territorio, sino de estrategia, de dieta, de estructura social, de patrón de actividad, y de hacerlo a una velocidad que sorprendió a quienes lo estudiaron de cerca. Eso es lo que viene a continuación. La plasticidad es una palabra que los biólogos usan con frecuencia, pero que en el caso del lobo adquiere un significado casi desconcertante. La mayoría de los grandes depredadores tienen algo en común: son especialistas. El guepardo está construido para la velocidad en terreno abierto y apenas puede funcionar en otro contexto. El tigre es un cazador solitario de emboscada que necesita cobertura vegetal densa. El oso polar depende de un ecosistema tan específico que cualquier alteración de ese entorno lo compromete directamente. Son animales magníficos, pero están profundamente atados a las condiciones que los formaron. El lobo no. El lobo vive en la tundra ártica y en los desiertos de Oriente Medio, en los bosques boreales del Canadá y en las estepas de Mongolia, en montañas a más de 4.000 metros de altitud y en llanuras donde el horizonte es una línea recta. Come alces, ciervos, bisontes, conejos, ratones, salmón, carroña, bayas silvestres en temporadas de escasez. Cambia el tamaño de sus manadas según la disponibilidad de presas. Reduce su territorio o lo expande según la presión que recibe. Cambia sus horarios, volviéndose más nocturno en regiones donde la presencia humana es intensa. Hay algo casi inquietante en esa flexibilidad, porque no es simplemente adaptación pasiva, la especie cambiando lentamente a lo largo de generaciones. Es también adaptación activa, individuos que aprenden, que modifican su comportamiento en respuesta a situaciones nuevas, que transmiten esos aprendizajes a sus crías. En zonas donde la caza furtiva fue intensa durante décadas, se ha documentado que los lobos evitan activamente ciertos tipos de terreno, ciertos olores, ciertas horas del día que en otras poblaciones no representarían ningún peligro. No porque hayan nacido con ese conocimiento, sino porque lo aprendieron, o porque lo aprendieron sus padres y ellos lo observaron. En 2021, un grupo de investigadores publicó en la revista Science los resultados de un estudio genómico que analizó muestras de más de 600 lobos de todo el mundo. Lo que encontraron contradecía algunas intuiciones previas sobre cómo había sobrevivido la especie a la presión humana. Se esperaba encontrar poblaciones genéticamente empobrecidas, el resultado típico de décadas de caza intensa que reduce la diversidad genética y vuelve las poblaciones más vulnerables. Y en algunas regiones eso era exactamente lo que había ocurrido, pero en otras no. En varias poblaciones europeas y norteamericanas, los lobos habían mantenido una diversidad genética sorprendentemente alta, incluso después de siglos de persecución. La explicación que los investigadores propusieron fue que el lobo tiene una capacidad de dispersión, de moverse a largas distancias y establecer conexiones entre poblaciones separadas, que mantiene el flujo genético incluso cuando las poblaciones individuales se reducen drásticamente. Un lobo joven puede recorrer 1.000, 2.000 kilómetros buscando territorio propio. No es una excepción. Es parte de la biología normal de la especie. Esa tendencia a dispersarse, que en condiciones normales es la forma en que las manadas evitan la endogamia, se convierte en tiempos de persecución en algo mucho más valioso. Una red invisible de conexiones que mantiene viva la especie incluso cuando en regiones enteras parece haberse extinguido. Lo que esto significa, en términos prácticos, es que eliminar a los lobos de un territorio no equivale necesariamente a eliminarlos. Porque mientras haya una población viable en algún lugar, los dispersores seguirán llegando, seguirán buscando, y algunos encontrarán lo que buscan. Hay un caso que ilustra esto de una forma que, cuando lo escuché por primera vez, me pareció casi imposible. En 2011,
Un lobo macho fue detectado por cámaras trampa en el norte de California. Era el primer lobo salvaje documentado en ese estado en casi 90 años. El animal venía de Oregón. Había cruzado solo, sin ayuda, sin que nadie lo guiara, cientos de kilómetros de terreno montañoso. Los investigadores lo llamaron OR7, el séptimo lobo al que se le había colocado collar GPS en Oregón. Lo siguieron durante meses mientras recorría el norte de California buscando algo que no encontraba: una hembra, otros lobos. Eventualmente volvió a Oregón y allí, en 2014, formó una manada, la primera manada de lobos establecida en Oregón en más de 70 años. OR7 se convirtió en una especie de símbolo, pero lo que representaba no era romanticismo, era algo mucho más concreto: la demostración de que la capacidad de dispersión del lobo es tan poderosa que puede recolonizar territorios de los que fue eliminado, siempre que haya una fuente poblacional desde la que partir. No necesita que el ser humano lo ayude, solo necesita que el ser humano deje de matarlo sistemáticamente. Y ahí está la paradoja central de toda la historia de la persecución del lobo. Para eliminarlo definitivamente, no bastaba con matarlos en un lugar, había que matarlos en todos los lugares al mismo tiempo. Y eso, con toda la tecnología y la organización que el ser humano puso en ello, resultó ser algo que no fue capaz de lograr de manera permanente. Pero no seamos simplistas. El lobo no sobrevivió solo por su biología. Sobrevivió también, en muchos casos, por los errores del propio proceso que intentaba eliminarlo. Los programas de exterminio del lobo, en Europa, en Norteamérica, en Asia, compartían una lógica que en su momento parecía sólida. Si eliminas suficientes individuos, la población colapsa y no se recupera. Era la misma lógica que había funcionado con otras especies, pero con el lobo no funcionó como se esperaba. Y parte de la razón es que esa lógica ignoraba algo que los biólogos de poblaciones llaman compensación reproductiva. Cuando una manada de lobos sufre una reducción severa, cuando mueren varios adultos por caza o envenenamiento, no simplemente continúa como antes con menos individuos. Cambia su comportamiento reproductivo. Las hembras subordinadas, que en condiciones normales no se reproducen porque solo la pareja dominante lo hace, pueden comenzar a reproducirse. El tamaño de las camadas puede aumentar. La tasa de supervivencia de las crías mejora porque hay más adultos disponibles para protegerlas en proporción a las crías presentes. En otras palabras, la presión de caza, en lugar de reducir la población de forma lineal, puede desencadenar mecanismos que aceleran la recuperación. El lobo responde a la amenaza no solo conductualmente, sino biológicamente. Esto no significa que sea invulnerable. Las poblaciones aisladas pueden colapsar. La pérdida de hábitat es una amenaza real. La fragmentación del territorio crea barreras que los dispersores no siempre pueden cruzar. Pero significa que la estrategia de simplemente matar lobos, aplicada sin una comprensión de estos mecanismos, tiende a producir resultados frustrantes para quien la aplica. Míralo de esta forma. Imagina que estás intentando vaciar un recipiente que tiene, sin que lo sepas, una válvula que se abre automáticamente cuando el nivel baja demasiado. Puedes sacar agua indefinidamente sin entender por qué el recipiente nunca termina de vaciarse. Eso es, en términos muy aproximados, lo que ocurrió con muchos de los programas de control del lobo durante décadas. Se mataban lobos, y los lobos seguían estando. No porque fueran mágicos, sino porque los que diseñaban los programas de exterminio no entendían del todo la biología de lo que intentaban eliminar. Y porque la naturaleza, si se me permite usar esa palabra de forma neutra, como descripción de un sistema y no de una intención, tiene formas de mantener el equilibrio que no siempre son intuitivas desde afuera. Hay otro elemento que aparece en esta historia y que raramente se menciona cuando se habla de la supervivencia del lobo: el papel del territorio. El lobo no es simplemente un animal que vive en algún lugar. Es un animal que vive en un lugar específico que conoce con una profundidad que resulta difícil de exagerar. Una manada puede llevar varias generaciones habitando el mismo territorio.
Aprenden sus rutas, sus fuentes de agua, los movimientos estacionales de sus presas, los puntos donde el terreno favorece la caza y los que la dificultan. Ese conocimiento acumulado es, en sí mismo, una ventaja adaptativa. Y ese conocimiento se transmite, no genéticamente, no de forma directa, sino conductualmente. Las crías aprenden observando a los adultos. Aprenden qué zonas evitar, qué rutas tomar, qué comportamientos funcionan en ese terreno específico. Cuando una manada pierde a un adulto experimentado, no solo pierde un cuerpo, pierde acceso a información. Los investigadores que han estudiado poblaciones de lobos a lo largo de décadas han documentado algo que encaja perfectamente con esto. Los lobos más eficientes como cazadores no son necesariamente los más jóvenes o los más fuertes. Son los de mayor experiencia. Una manada con varios adultos que llevan años cazando juntos es notablemente más efectiva que una compuesta principalmente por individuos jóvenes, incluso si estos son físicamente capaces. Lo que esto sugiere, y es una idea que los investigadores manejan con cautela porque es difícil de medir con precisión, es que en las poblaciones de lobos existe algo parecido a una cultura. No en el sentido que le damos los humanos a esa palabra, pero sí en el sentido técnico que los biólogos usan, conductas específicas, localmente aprendidas y socialmente transmitidas que varían de una población a otra, aunque la genética sea similar. Hay una población de lobos en el norte de Italia, los llamados lobos del Apenino, que pasó por un cuello de botella demográfico tan severo en el siglo XX que llegaron a estar al borde de la extinción total. En los años 70, los estimados más conservadores hablaban de apenas 100 individuos en toda la península itálica, quizás menos. Hoy hay más de 3.000 lobos en Italia, sin reintroducción activa, sin programas de cría en cautividad, solo con protección legal y la propia biología del animal. 3.000, de menos de 100, en menos de 50 años. Eso no es solo recuperación. Es una demostración de lo que ocurre cuando se combina la biología reproductiva del lobo con un territorio que todavía puede sostenerlo. Los Apeninos italianos no son una reserva prístina. Son montañas que coexisten con aldeas, cultivos, carreteras, rebaños de ovejas. Y los lobos se expandieron de todas formas. Primero despacio, luego con una velocidad que sorprendió a los propios científicos que lo seguían. Cruzaron los Alpes, llegaron a Francia, a Suiza, a Alemania, a España. Individuos que se desplazaron cientos de kilómetros solos, que encontraron pareja, que fundaron nuevas manadas en territorios donde el lobo no había estado en décadas o siglos. Todo esto en el corazón de Europa Occidental, el continente más densamente humano del mundo fuera de Asia. Eso plantea una pregunta que merece atención. ¿Qué le ocurre a un ecosistema que ha pasado décadas o siglos sin lobos cuando estos regresan? Y más concretamente, ¿qué le ocurre al ser humano que vive en ese ecosistema? Porque el regreso del lobo no es solo una noticia de naturaleza, es un conflicto. Y ese conflicto tiene dimensiones que van mucho más allá del ganado perdido o de los debates sobre política medioambiental. Toca algo más antiguo. Algo que tiene que ver con cómo el ser humano se relaciona con la idea misma de lo salvaje, con qué significa compartir el territorio con un depredador que no obedece ninguna frontera. Eso es lo que viene en la siguiente parte. Hay un pueblo en los Alpes franceses llamado Meáis, 120 habitantes, casas de piedra, pastos en pendiente, rebaños de ovejas que llevan generaciones siendo el sustento de las familias del lugar. En 2020, en el espacio de pocas semanas, los lobos mataron más de 40 ovejas en los alrededores del pueblo. Para un ganadero pequeño, eso no es una estadística. Es el margen entre sobrevivir el invierno y no sobrevivirlo. El alcalde del pueblo envió una carta al gobierno francés. En ella no pedía romanticismo ecológico ni debate sobre biodiversidad. Pedía algo mucho más concreto: que alguien viniera a explicarle cómo se supone que su familia y las familias de sus vecinos deben vivir con este animal. Que alguien respondiera a la pregunta que nadie parecía querer responder directamente. ¿Quién decide cuánto vale una oveja frente a la recuperación de una especie? Esa carta nunca recibió una respuesta que satisficiera al alcalde, y Meáis no es una excepción.
Es uno de cientos de casos similares distribuidos por toda Europa. El regreso del lobo ha generado uno de los conflictos medioambientales más complejos y menos resolubles de las últimas décadas. No porque no haya datos. Los hay, y son abundantes. El problema es que los datos no hablan el mismo idioma que el dolor, y el conflicto entre lobos y comunidades rurales no es principalmente un conflicto de información, es un conflicto de valores, de prioridades, de quién tiene derecho a decidir sobre un territorio que otros habitan. En España, donde el lobo ibérico ha experimentado una recuperación notable desde los años 80, pasando de poblaciones concentradas en el noroeste a una presencia que hoy se extiende hasta el sistema ibérico y ha cruzado el Duero hacia el sur, en territorio históricamente libre de lobos desde hace siglos, el debate ha adquirido una intensidad que a veces sorprende a quienes lo observan desde lejos. En 2021, el gobierno español incluyó al lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial en todo el territorio nacional. Fue una decisión científicamente razonada. La especie necesita protección legal coherente a escala nacional para consolidar su recuperación. Pero la reacción en muchas comunidades rurales fue inmediata y furiosa. En Castilla y León, donde la mayor parte de la población lupina española se concentra y donde las tensiones con los ganaderos llevan décadas siendo intensas, la medida fue percibida no como una protección de la naturaleza, sino como una agresión hacia un modo de vida. Ganaderos que llevan generaciones conviviendo con el lobo, con sus pérdidas, con sus miedos, con sus estrategias de protección, sintieron que una decisión tomada en Madrid por personas que no viven con esa realidad les estaba imponiendo un coste que ellos solos debían pagar. Y en cierto sentido, tenían razón. Los sistemas de compensación por ataques al ganado existen en muchas regiones europeas, pero son lentos, burocráticamente complicados y frecuentemente insuficientes. Lo que hace tan difícil este conflicto no es que una de las partes tenga razón y la otra no. Es que ambas tienen razón dentro de sus propios marcos de referencia, y esos marcos no son fácilmente reconciliables. El ecólogo ve los datos de Yellowstone, de los Apeninos, de las estepas de Europa del Este, y concluye con razón que el lobo es un componente funcional indispensable de muchos ecosistemas, que su ausencia produce consecuencias que afectan a ríos, suelos, biodiversidad, que su presencia a largo plazo puede generar beneficios ecosistémicos que van mucho más allá de lo que cualquier ganadero pierde en ovejas. El ganadero de montaña mira su rebaño y concluye con igual razón que las abstracciones ecosistémicas no pagan las facturas, que su conocimiento del territorio y del lobo, acumulado en ocasiones durante varias generaciones, no es valorado en los debates que deciden su futuro, que la ciudad le pide que cargue con los costes de una política que la ciudad apoya pero no padece. Los dos tienen razón. Y eso es exactamente lo que hace que el conflicto no encuentre una resolución limpia. Lo que los científicos sí han documentado con claridad es que la coexistencia entre lobos y ganadería es posible, no fácil, no barata, no libre de pérdidas, pero posible. En regiones de Europa donde se han aplicado de forma consistente medidas de protección del ganado, perros mastines entrenados, pastores presentes, cercados eléctricos, turnos de vigilancia nocturna, los ataques del lobo se reducen de forma significativa. No a cero, pero sí a niveles que muchas comunidades consideran manejables. El problema es que posible no equivale a sencillo de implementar a escala. Los mastines de protección, por ejemplo, son una solución con siglos de historia en regiones como Portugal, España o los Balcanes, pero requieren inversión inicial, formación, mantenimiento. En sistemas de ganadería extensiva moderna, donde un solo pastor puede tener a su cargo cientos de animales dispersos en grandes superficies, la logística se vuelve complicada. Y en regiones donde el lobo llevaba décadas o siglos ausente, ni los ganaderos ni sus perros tenían experiencia con él. La recolonización llegó antes que la adaptación. Hay casos documentados en Suecia, donde el lobo fue reintroducido y se expandió en territorios donde los perros de granja no habían visto jamás un lobo, en que los perros domésticos reaccionaban con pánico o con comportamientos completamente ineficaces frente a una manada.
El conocimiento de cómo protegerse del lobo había desaparecido junto con el lobo, y recuperarlo lleva tiempo que las ovejas muertas no conceden. Hay algo en este proceso que me parece extrañamente revelador de cómo funciona la relación entre el ser humano y la naturaleza salvaje. Durante los siglos en que el lobo fue perseguido, el ser humano también fue perdiendo algo que no notó que perdía: la capacidad de convivir con él. Las técnicas de pastoreo que habían coexistido con los lobos durante milenios, la trashumancia vigilada, los perros especializados, los rediles nocturnos, fueron abandonadas progresivamente a medida que el lobo desaparecía. No tenían utilidad práctica en su ausencia. Y cuando el lobo volvió a un mundo que había olvidado cómo recibirlo. Eso no es culpa de los ganaderos actuales. Es simplemente lo que ocurre cuando una relación que duró milenios se interrumpe durante el tiempo suficiente. Las dos partes cambian, y cuando vuelven a encontrarse, ninguna de las dos es exactamente la que era. Pero hay una dimensión del regreso del lobo que va más allá del conflicto económico y político. Una que tiene que ver con algo más difuso, más difícil de medir, pero que quien vive en zonas donde el lobo ha regresado describe de una forma bastante consistente. La percepción del espacio cambia. Hay investigadores que estudian lo que llaman el paisaje del miedo, el efecto que la presencia de un depredador tiene no solo sobre las presas directas, sino sobre la forma en que todos los animales, incluyendo los humanos, perciben y utilizan el espacio. En regiones donde el lobo regresa, los cazadores describen cambios en el comportamiento de los ciervos. Los perros de campo se vuelven más inquietos en ciertos terrenos. Los rebaños sin protección se agrupan de forma diferente al atardecer. El lobo no necesita estar visible para ejercer ese efecto. Solo necesita estar presente. La posibilidad de su presencia es suficiente para reorganizar el comportamiento de otras especies a su alrededor. Y los humanos, que durante siglos construyeron una relación cultural muy cargada con este animal, no son completamente inmunes a ese efecto. Hay algo en caminar por un bosque sabiendo que puede haber lobos que lo hace sentir diferente, más antiguo, más incierto. Algunos lo describen como inquietante, otros como algo que no esperaban sentir, una forma extraña de alivio, como si el bosque hubiera recuperado una dimensión que le faltaba. Esa sensación tiene una larga historia detrás, y para entenderla bien hay que volver atrás. Mucho más atrás de lo que suele ir la conversación sobre lobos. El lobo y el ser humano llevan conviviendo o enfrentándose, según el momento, desde antes de que existiera nada parecido a la civilización. Hay representaciones de lobos en arte rupestre europeo que tienen entre 15 y 20.000 años de antigüedad. No como amenaza en muchos casos, como presencia, como algo que merecía ser representado en la piedra. Y hay algo que los investigadores han ido descubriendo sobre esa convivencia antigua que resulta perturbador en el mejor sentido de la palabra. El lobo no solo fue nuestro enemigo, fue, en algún punto de esa historia larga y complicada, nuestro maestro. Hay una hipótesis apoyada en genética, en arqueología, en etología comparada, que sugiere que la relación entre el ser humano y los ancestros del perro doméstico fue, en sus orígenes, una relación entre dos especies de cazadores que aprendieron mutuamente. Que los primeros humanos que observaron a los lobos cazar aprendieron algo sobre estrategia de caza en grupo, y que los lobos que comenzaron a seguir a los grupos humanos, aprovechando los restos de sus cacerías, iniciaron un proceso que, decenas de miles de años después, produciría al animal doméstico más extendido del planeta, el perro, que no es otra cosa que un lobo que tomó una decisión distinta sobre cómo relacionarse con los humanos. Piénsalo, el mismo linaje, la misma especie ancestral. Una rama eligió, o fue elegida, o ambas cosas a la vez, que es probablemente lo más cercano a la verdad, la proximidad. Y la otra eligió la distancia, la independencia, la libertad de seguir siendo lo que era. Y aquí estamos, decenas de miles de años después, con el perro durmiendo en el sofá y el lobo corriendo por los bosques de los Apeninos,
con el perro completamente dependiente de nosotros y el lobo completamente independiente. Con uno que no puede imaginarse sin humanos y el otro que ha sobrevivido precisamente a pesar de ellos. Esa divergencia, ese momento antiguo en que las dos ramas tomaron caminos distintos, es quizás la forma más extraña y poderosa de entender qué es el lobo. No es simplemente un animal salvaje entre otros. Es el espejo de lo que el perro no quiso ser, o de lo que el lobo decidió seguir siendo. La versión del mismo linaje que dijo no a la domesticación y siguió corriendo. Y hay algo en eso que va más allá de la biología, que toca algo en la forma en que los humanos hemos pensado durante milenios sobre la libertad, sobre lo salvaje, sobre lo que se pierde y lo que se gana cuando un ser vivo decide, o es obligado, a acercarse demasiado al fuego humano. Pero toda esta historia, la biología, el conflicto, la paradoja de la domesticación, todavía no ha respondido a la pregunta con la que empezamos. No del todo. ¿Por qué el ser humano, con todo lo que puso en ello, no pudo vencer al lobo? La respuesta completa no está en la plasticidad del lobo, ni en su biología reproductiva, ni en su capacidad de dispersión. Está en algo más difícil de nombrar. Algo que tiene que ver con la forma en que el lobo encaja, o no encaja, dentro de los sistemas que el ser humano ha intentado construir a su alrededor. Porque el lobo no es simplemente un animal difícil de eliminar. Es un animal que parece diseñado, si se me permite usar esa palabra de forma descriptiva, sin cargarla de intención, para existir en los márgenes, en los bordes, en los espacios entre, en los lugares donde el control humano se adelgaza y la naturaleza recupera sus propias reglas. Y esos lugares, por mucho que el ser humano los haya reducido, nunca desaparecieron del todo. Eso es lo que viene a continuación, el final de la historia, o más bien, el comienzo de lo que todavía no hemos terminado de entender. Hay un concepto en ecología que se llama especie clave de bóveda. El nombre viene de la arquitectura. La piedra clave es la que está en el centro del arco, la que parece menos importante porque está rodeada de otras, pero que si la quitas, el arco colapsa. Una especie clave de bóveda funciona de forma similar. Su presencia sostiene una estructura ecológica que parece mucho más grande y más compleja que el animal en sí. El lobo es, en los ecosistemas donde habita, una de las especies clave de bóveda más documentadas del mundo. Pero hay algo en esa categoría que resulta extraño cuando lo piensas desde afuera, porque implica que el sistema, el bosque, el río, el suelo, la cadena de especies que dependen unas de otras, necesita al lobo más de lo que el lobo necesita al sistema. El lobo puede sobrevivir en condiciones muy distintas. Puede cambiar de presa, de territorio, de estructura social. Puede adaptarse. Pero el ecosistema que pierde al lobo no siempre puede adaptarse con la misma facilidad. A veces simplemente cambia, y a veces ese cambio es irreversible. Yellowstone tardó décadas en mostrar las consecuencias de la ausencia del lobo, y tardó otras décadas más en comenzar a recuperarse después de su regreso. Los ecosistemas no tienen la velocidad de respuesta de un organismo individual. Se mueven a otro ritmo. Y cuando algo se rompe en ellos, la reparación, si llega, llega lenta. Lo que los científicos han ido documentando en los últimos 30 años, desde la reintroducción en Yellowstone y los estudios paralelos en Europa, es que la presencia del lobo produce efectos que se propagan en direcciones que nadie anticipó del todo. Algunos de esos efectos son los que ya hemos visto: la regulación del comportamiento de los herbívoros, la recuperación de la vegetación ribereña, los cambios en los cursos de agua. Pero hay otros que son más sutiles y que solo se hacen visibles cuando se tienen décadas de datos. Uno de los más sorprendentes es el efecto sobre el carbono. En 2021, un estudio publicado en Nature Climate Change examinó la relación entre la presencia de grandes depredadores, incluyendo el lobo, y la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono. La lógica es la siguiente. Cuando los herbívoros pastan sin regulación, reducen la biomasa vegetal de forma que los ecosistemas almacenan menos carbono. Cuando un depredador como el lobo regula el comportamiento de esos herbívoros, no solo su número, sino dónde y cómo pastan,
la vegetación se recupera en zonas clave y con ella la capacidad del suelo y de las plantas para retener carbono. El lobo, en otras palabras, podría ser un actor involuntario en la regulación del clima a escala local. No como solución mágica, las dimensiones son demasiado pequeñas para tener impacto global directo, pero sí como parte de una red de procesos naturales que, si se mantienen intactos, contribuyen a la estabilidad de sistemas que el ser humano está intentando por otras vías, mucho más costosas, preservar o restaurar. Cuando leí esto por primera vez, me quedé un momento parado. Porque implica que exterminar al lobo no fue solo un error ecológico. Fue, en un sentido muy concreto, un error que todavía estamos pagando de formas que apenas comenzamos a medir. Pero quiero detenerme aquí un momento. Porque hay un riesgo en contar esta historia de una cierta manera y quiero evitarlo. El riesgo es presentar al lobo como una solución, como la respuesta a algo, como el animal que si lo dejamos en paz arreglará los ecosistemas rotos y compensará los siglos de daño que el ser humano ha hecho. Esa narrativa es emocionalmente satisfactoria y circula bastante en los debates sobre conservación. Pero no es exactamente lo que dicen los datos. Los datos dicen algo más matizado. Dicen que el lobo, en los ecosistemas donde coevolucionó con sus presas y con la vegetación local, cumple una función que ninguna otra especie existente cumple de la misma forma. Que su ausencia produce consecuencias. Que su presencia produce beneficios. Pero también dicen que esos beneficios no son automáticos, ni universales, ni libres de costes reales para comunidades humanas que comparten ese espacio. El lobo no es un héroe ecológico. Es un depredador que hace lo que los depredadores hacen. Y el hecho de que eso resulte beneficioso para el ecosistema no lo hace inocuo para la oveja, ni para el ganadero que dependía de esa oveja. Esa tensión no tiene resolución limpia, y creo que es más honesto reconocerlo que pretender que la tiene. Lo que sí tiene el lobo, y que me parece quizás lo más fascinante de todo lo que hemos visto, es una relación con el tiempo que resulta casi desconcertante comparada con la nuestra. El ser humano piensa en décadas, en ciclos electorales, en planificaciones a 5 años, en proyectos que se evalúan por sus resultados a corto plazo. La naturaleza, ese sistema de relaciones que no tiene intención pero sí tiene inercia, opera en escalas mucho más largas. Yellowstone estuvo 70 años sin lobos, y cuando los lobos volvieron, los efectos tardaron años en acumularse. Algunos no se habían completado 20 años después de la reintroducción. Los ríos que cambiaron de curso no lo hicieron de un año para otro. Lo hicieron poco a poco, a medida que la vegetación ribereña crecía y las raíces estabilizaban las orillas. Esa lentitud no es una debilidad del sistema, es simplemente su escala. El problema es que los humanos raramente tenemos la paciencia o la institucionalidad para respetar esa escala. Tomamos decisiones sobre ecosistemas con horizontes temporales que no se corresponden con los horizontes temporales de los procesos que estamos afectando. Y luego nos sorprendemos cuando las consecuencias llegan con décadas de retraso, cuando ya nadie recuerda con exactitud qué decisión las desencadenó. El lobo ha sobrevivido a imperios. Ha sobrevivido a la Edad Media, que lo convirtió en símbolo del mal y organizó cacerías colectivas para eliminarlo. Ha sobrevivido a la industrialización, que le quitó territorio y le dio en cambio veneno y armas de fuego. Ha sobrevivido al siglo XX, que puso helicópteros, rifles de precisión y programas gubernamentales de exterminio al servicio de su desaparición. Ha sobrevivido incluso a su propia fama, a siglos de representación cultural como monstruo, como amenaza, como lo que acecha en la oscuridad fuera de los límites de lo civilizado. Y sigue estando. No porque sea invencible. Hay poblaciones de lobos que no sobrevivieron. Hay subespecies que se extinguieron y no volverán. El lobo mexicano estuvo tan cerca de la extinción total, llegando en la década de 1970 a menos de 20 individuos en estado salvaje, que su recuperación actual, modesta y frágil, es casi un milagro estadístico. El lobo rojo de Norteamérica
sigue siendo uno de los cánidos más amenazados del mundo. La historia del lobo no es una historia de triunfo sin matices. Es una historia de resiliencia imperfecta, de supervivencia en los márgenes, de un animal que encontró la forma de seguir existiendo en un mundo que repetidamente decidió que no debía existir. Y aquí está la cosa que más me ha quedado resonando después de todo lo que he leído e investigado sobre este animal. El ser humano nunca pudo vencer al lobo, pero tampoco fue el lobo quien nos venció a nosotros. Lo que ocurrió es algo más complicado y, en cierto sentido, más interesante que una victoria o una derrota. Lo que ocurrió es que llegamos, lentamente y a un coste enorme, a una especie de entendimiento forzado, no elegido, no producto de sabiduría ni de visión a largo plazo, sino de la simple constatación de que ciertos límites no se pueden cruzar sin consecuencias que terminan afectando al que los cruza. Los países que protegieron al lobo no lo hicieron, en su mayoría, por amor al lobo. Lo hicieron porque los ecosistemas sin lobos producían problemas que resultaban más costosos que los problemas que causaban los lobos. Porque la ciencia fue acumulando evidencia suficiente como para que ignorarla se volviera difícil de defender. Porque las generaciones más jóvenes empezaron a hacer preguntas distintas sobre qué se había perdido y qué podía recuperarse. No es una historia de iluminación, es una historia de presión acumulada, de errores que costaron suficiente como para que alguien, finalmente, cambiara de dirección. Lo que me pregunto, y es una pregunta que no tiene respuesta fácil, es cuántas otras historias como esta están ocurriendo ahora mismo sin que las veamos. ¿Cuántas otras especies están cumpliendo funciones que no entendemos en sistemas que dependen de ellas de formas que todavía no hemos medido? ¿Cuántos lobos, en sentido metafórico, en sentido biológico, estamos eliminando de ecosistemas que los necesitan sin saber lo que estamos desencadenando? ¿Y cuánto tiempo tardará en hacerse visible? Yellowstone nos enseñó que los efectos de eliminar un depredador pueden tardar décadas en manifestarse plenamente. Lo que eso implica es inquietante, que muchas de las decisiones que estamos tomando hoy sobre especies y ecosistemas producirán consecuencias que no veremos nosotros, que verán o padecerán personas que todavía no han nacido. El lobo no pudo ser vencido porque forma parte de algo más grande que él mismo, porque estaba entrelazado con un sistema que lo necesitaba aunque nadie lo supiera, porque la naturaleza, ese conjunto de relaciones sin memoria ni intención, pero con una inercia que acumula siglos, tiene formas de resistir que no siempre obedecen a la lógica de quien intenta transformarla. Hay noches en las que los lobos aúllan en los Apeninos y el sonido viaja kilómetros por los valles. Los aldeanos que lo escuchan tienen reacciones distintas. Algunos sienten inquietud, algunos sienten algo que les cuesta nombrar. Algo que no es exactamente miedo, pero que tampoco es exactamente tranquilidad. Quizás es el reconocimiento de algo muy antiguo, de una presencia que estuvo antes que las aldeas, antes que los rebaños, antes que las carreteras que cruzan esos valles. Una presencia que el ser humano intentó borrar y no pudo del todo, que volvió sola, sin que nadie la invitara, porque había algo en ese paisaje que seguía siendo suyo. El aullido del lobo no es una amenaza. No es tampoco un símbolo. Es simplemente el sonido de un animal que sigue estando donde la historia repetidamente intentó que no estuviera. Y tal vez eso, en sí mismo, es suficiente para hacernos pensar en lo que no comprendemos todavía, en lo que eliminamos sin saber lo que eliminábamos, en lo que todavía podemos perder antes de entender lo que teníamos.